un silencio de ultratumba se hizo presente en todo el lugar. Dix, quien seguía anonadado de ver la escena frente a sus ojos, se habría puesto en guardia, mientras sus pupilas se dilataban, sus manos presionaban la empuñadura de su lanza, y sus sentidos se agudizaban al máximo nivel posible. Esto es malo, esto es demasiado malo. Este desgraciado, de alguna manera mató a todos los monstruos que tengo encerrado en Knossos en tan solo minutos, lo tengo que matar aquí ahora antes de que él. La línea de pensamientos del cazador se había visto interrumpida nuevamente, al observar cómo el conejo infernal a una velocidad casi imperceptible para él, se lanzaba en su contra en forma de embestida. Dix preparó su lanza y puso toda su fuerza en sus dos piernas, donde la distancia entre él y aquella cosa, se había reducido en menos de un parpadeo. En donde, aquel lugar fue acompañado de un fuerte estruendo provocado por el choque entre Belle y la lanza maldita, donde se midió absolutamente todo de cada uno: fuerza, resistencia, nivel y principalmente durabilidad. En donde, solo uno salió vencedor, y ese vencedor sería el monster, quien con su cuerpo destrozaría el mango de la lanza, impactando el cuerpo de Dix y saliendo ambos, volando del lugar hasta estrellarse en una pared. El monster, sin verse siquiera afectado de un salto hacia atrás, se alejaría del cazador. Eso duele, maldita sea. El cazador se pondría de pie, pero sintiendo varias punzadas en todo su exoesqueleto. Sus costillas junto al tórax ya estaban fracturadas, su cráneo se encontraba agrietado tanto por la embestida como por el golpe que había recibido con anterioridad. Sus brazos y piernas tenían de igual forma una fisura en los huesos, los tendones de las piernas estaban lastimados, por haber tratado de parar la embestida del monster. También sus articulaciones ya se habían desgarrado por la misma razón, aquella embestida tenía una potencia absurda, tan absurda que con solo impactar contra la defensa de Dix había sido suficiente para herirlo de esa manera. El monstruo solo lo observó, no se movió ni tampoco lo remató con otro ataque. Pues, parecía que había algo dentro de él que parecía causarle algún malestar, como si algo en lo más profundo de su ser estuviera en una especie de conflicto. La naturaleza humana y la naturaleza monstruosa estaban en un conflicto biológico para ver cuál predominaba. Hasta ahora, la humana había estado predominando. Lo único que causó los ataques en contra de Dix era solamente el profundo odio que Belle sintió al último segundo, antes de sufrir aquella metamorfosis. Solamente esos ataques eran impulsados por el odio, pero ahora mismo la lucha entre naturalezas estaba en el clímax, donde después de que ambas continuaron el gran debate. Donde la humanidad del chico está siendo reflejada por una luz blanca como la luna, y transparente como el agua, se encontraba en un choque contra la monstruosidad, la cual era representada por una luz oscura como la noche misma, y tan profunda como un abismo sin fin. Donde la luz y la oscuridad continuaron en dicho choque, mientras que el cazador seguía tratando de recuperarse de los pocos ataques que recibió, hasta que la oscuridad comenzó a opacar a la luz. El conejo infernal comenzó a ser rodeado nuevamente por aquella asfixiante presión, la cual parecía haberse acrecentado mucho más a comparación de antes. Tanta era dicha presión que Dix comenzaría a sentir como el aire se volvía escaso en ese oscuro lugar, mientras que el monster, quien no había dejado de observarlo en todo ese lapso de tiempo, comenzó a acercarse al cazador. Mientras que, la oscuridad, devoró a la luz. Dix finalmente se pudo poner de pie, sintiendo que el dolor seguía estando presente. El cazador, visiblemente furioso, tomó la parte de su lanza, que tenía la hoja de doble filo, volviendo su vista a Belle. Sin esperar que el monster lo recibiera con una patada extremadamente potente en el vientre, consiguiendo hacer que Dix escupa sangre a montones y saliera volando hasta impactar contra una pared, dejándole un gran cráter en el lugar. Este tipo si no me defiendo va a matarme, tengo que contraatacar ahora. Nuevamente, el cazador se reincorpora muy molesto para después lanzarse en contra del monster. Dix estaba corriendo alrededor de Belle mientras que varios cortes iban directo al cuerpo del antes mencionado. Mientras que, con sus piernas haciendo movimientos acróbatas, le conectaba una serie de patadas en brazos, torso, espalda, rostro, cabeza. Todo el cuerpo del monstruo era golpeado por el cazador. Belle no se movía, no se cubría, no se defendía, ni tampoco evitaba los fuertes golpes, simplemente los estaba recibiendo en toda su cara, pareciendo que no podía ni defenderse del feroz y furioso ataque de Dix. ¿Qué vas a hacer ahora?
Ja, no resultaste ser la gran cosa, maldito pedazo de mierda, ahora solo eres una bestia irracional buena para nada que no sabe hacia dónde mirar, tu muerte está más que asegurada. Dix solamente seguiría con su oleada de ataques sin parar, los sonidos de los impactos de estos mismos en el cuerpo de Bell resonaban por todo ese lugar oscuro, llegando a ser oído por los Xenos, Fels y los lacayos de Dix. De regreso a la batalla. Monster había por fin reaccionado luego de unos segundos de estar recibiendo los golpes de Dix, dando un gran salto hacia arriba, evadiendo un corte descendente del cazador, el cual hubiese partido en dos como mantequilla a cualquier ser humano ordinario. Su salto había sido tanto, que se había quedado colgado de cabeza en el techo de aquel oscuro lugar mismo que ya llevaba 20 metros lejos del suelo. Sus capacidades aumentaron de forma exponencial, si sigo permitiéndole hacer algún movimiento, esto puede salirse de mis manos. Decir que Dix se vio anonadado por la distancia absurda a la que aquella cosa llegó con un salto, era poco. Él nunca se imaginó encontrarse con una criatura como la que tenía enfrente. Sin tregua alguna el monstruo salió de inmediato en contra de Dix, el mencionado se movió rápidamente de ahí evitando que el conejo infernal lo alcanzara a impactar, pero apenas impactó, el monstruo nuevamente se dirigió a su contra, a la que Dix comenzaría a moverse con la mayor agilidad posible por varias partes, en donde hacía que el monstruo golpeara las paredes de aquel profundo lugar, provocando varios temblores y fracturas en el campo de batalla. Suelo, paredes, techo, pilares y más partes de ese sitio eran destrozadas por los impactos de los ataques del monster. Quien solo conseguía enfurecerse, cada vez más y más a medida que pasaba el tiempo. ¿Qué esperas? Atácame, hijo de perra. El cazador se quedó quieto en un sitio mientras comenzaba a hacerles gestos de acércate al conejo infernal. Quien se impulsó de forma salvaje en contra de Dix con la clara intención de embestirlo. Sin embargo Dix al último segundo, por tan solo centímetros y pues pura suerte, consiguió quitarse del lugar, haciendo que Bell se estrelle con ese lugar destrozándolo, a lo que Dix solamente lo observó, para después comenzar a correr hacia una grieta donde se veía una luz sobresalir de ella, con la clara intención de escapar de ahí. El monster se levantó del suelo después del impacto, observando cómo el cazador se alejaba de él, preparándose para dirigirse en su dirección para seguir con su oleada de ataques. Hasta que en ese instante, un montón de rocas habían empezado a caer, las paredes a colapsar, el suelo a agrietarse y un gran temblor empezó a aparecer en aquel sitio oscuro. Dix había hecho que Bell destrozara lo que parecía ser las columnas que sostienen aquella caverna, y ahora mismo, sin nada que la sostenga todo empezaba a derrumbarse. Dix era una persona calculadora y astuta. Como el capitán de su familia, era quien siempre planificaba lo que iban a hacer y solucionaba los problemas que tenían cuando aparecían, usualmente teniendo éxito y haciendo que las cosas salieran como quería. Gracias a su ingenio, su familia había logrado evitar ser descubierta y detenida pese a los constantes esfuerzos de Uranus y la familia Hermes. Esa misma astucia le había permitido finalmente quitarse de encima al monstruo mientras lograba salir por la grieta de aquella pared, salvándose de ser sepultado bajo un montón de concreto al igual que Bell. Ja, eso lo tenías merecido. El cazador hablaría con la respiración entrecortada y su corazón estaba palpitando a un ritmo anormal, se había sobreesforzado bastante sin mencionar que aún tenía sus costillas rotas, sin embargo no era nada que un poco de pociones de curaciones no pudieran resolver. Dix había bajado por un pequeño camino improvisado que llevaba desde el laberinto artificial Knossos al piso número 19 del dungeon. Siendo ese camino una ruta de escape estratégico, debido a que conducía directamente al río de las cascadas, que conectaban desde el piso 19 hasta el piso 25, pero la intención de Dix era volver al piso 18 y adentrarse de nuevo al salón de Knossos para así, finalizar de una buena vez aquel complicado y tortuoso día. Hasta que un ruido que sonó en forma de eco en aquel oscuro pasillo, se escuchó de manera extensa, hasta disolverse en el vacío de aquella profunda oscuridad. Dix habría puesto de nuevo su atención en donde, parecía ser que se había originado ese extraño sonido. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó el cazador para sí mismo mientras que, al igual que en Knossos, al igual que en aquel pozo oscuro, unos temblores empezaron a presentarse en la escena. ¿Cómo putas es posible esto?
grito el cazador, mientras que el lugar comenzaba a temblar, comenzaba a agrietarse, y el sonido de un lamento empezaba a aparecer en lo más profundo del abismo. Era como si el mismísimo calabozo estuviese retorciéndose del dolor. Esto es, una pesadilla, del cielo de la mazmorra, un corpulento cuerpo surgió del cielo, cayendo en picada contra el suelo hasta estrellarse con un golpe devastador, originando una cortina de humo de la cual, únicamente se verían dos orbes rojos color sangre, las cuales verían atentamente a Dix. Juggernaut, fue lo único que pudo pensar Dix. Evilus tenía una fuente de información que no sobrepasaba del promedio sobre aquella calamidad, la cual surgía solamente cuando el calabozo estaba dañado de manera monumental a causa de los aventureros, activándolo como una especie de sistema de defensa para la dungeon. En los aposentos de Uranous, el dios anciano se encontraba dando sus súplicas a la dungeon, rezando por que no desatara alguna anomalía, alguna especie de amenaza que fuese latente para todas las formas de vida en el mundo. Hasta que, algo en él, hizo que su salón temblara por completo, mientras que sus lámparas mágicas comenzaron a soltar un pequeño brillo rojo, causando que el dios se levantara bruscamente de su trono, quedando parado mirando el techo con los ojos abiertos como platos. Esto no puede ser, no otra vez. Un sentimiento de preocupación y temor se hizo presente en el rostro de la deidad, mientras los temblores continuaron un buen tiempo hasta detenerse por completo. Esa bestia ha vuelto a resurgir, después de más de 5 años, esa cosa que diezmó a la familia Astrea, Juggernaut, el destructor, ha vuelto a resurgir. Esas palabras fueron lo único que el dios pudo decir, mientras gotas de sudor bajaban de su frente. Esto es malo, esto es demasiado malo, esta cosa es mínimo nivel 5. En mi estado actual no creo ser capaz de lidiar con él, tengo que huir de aquí ahora. Una vez el cazador dijo eso, se dispuso a irse del piso en un pobre intento de escape, sin embargo. El cazador cuando trató de correr, sintió un dolor indescriptible en todas las articulaciones de sus piernas. Percatándose que los músculos, tendones y articulaciones se habían desgarrado por completo, sus piernas tenían moretones de un color desagradablemente púrpura oscuro. ¿Pero qué demonios? Esto fue. El cazador recordó cómo anteriormente había atacado con patadas al monstruo humano. Percatándose del deplorable estado de sus piernas. No es momento de pensar, es momento de correr, me importa una mierda estas cosas. Fue lo que pensó para sí mismo Dix. Pero cuando alzó la vista, solo pudo ver al Juggernaut enfrente de él, cara a cara. Fue tan rápido el momento donde la calamidad se puso frente al cazador, que fue como si se hubiera teletransportado frente a frente con Dix, cosa que hizo que por un momento, Dix olvidara el respirar conteniendo el oxígeno en sus pulmones. Mientras que la enorme bestia esquelética abrió sus enormes fauces con intención de devorarlo, pero no usó su velocidad, el Juggernaut deseaba hacer que Dix experimentara el terror absoluto, el sentimiento de una fuerza abrumadora consumiéndolo, desgarrándolo, triturándolo por completo haciendo que todos sus esfuerzos, todos sus gritos y desesperación sean en vano. Ya que esa era la función del Juggernaut, hacer que los aventureros lamentaran haber lastimado a su madre, a la dungeon. Hasta que un rugido, acompañado de una fuerte explosión causó que la calamidad parara en seco, viéndose como de la nada, una luz roja sangre emergía del suelo, comenzado a divisarse una figura humanoide, con ciertos detalles rojos que Dix reconoció muy bien. Ese maldito, ese desgraciado todavía sigue con vida, pero ¿cómo? Sin embargo, esa pregunta no tuvo ninguna respuesta, sintiéndose la gran cantidad de sed de sangre que había en la zona. Donde el monstruo observó directamente a las cuencas rojas al Juggernaut. Hasta que en ese instante, se pudo ver cómo el monstruo había dado un fuerte rugido de batalla, dirigiéndose de inmediato a atacar a la calamidad, porque si alguien iba a matar a Dix, ese alguien iba a ser solo Bale. El Juggernaut no reaccionó, se quedó en su sitio debido a que se quedó estático, aquella silueta humanoide de color blanco con detalles rojos, tenía sangre y olor al de un humano, sin embargo, también sentía el fluir y olor a la sangre de un monstruo transmitirse por todo el cuerpo de monstruo humano, desencadenando la rabia de la calamidad, porque enfrente suyo, había una abominación entre humano y monstruo.
Una fuerte onda de choque se desató cuando las garras del destructor contactaron con las garras del monstruo humano, el suelo debajo de ellos se destruyó completamente y de manera sorprendente, algunos cristales que estaban a su alrededor junto a varias rocas y estructuras se habían destruido por la corriente de aire tan excesivamente fuerte que se desató. El Juggernaut mostró levemente en su mirada algo de sorpresa, al ver cómo sus garras, las cuales eran capaces de desgarrarlo todo, de destruirlo todo, habían sido detenidas por las garras de su adversario, las cuales estaban hechas de la misma materia de su armadura biológica, la cual demostraba una gran resistencia. Otro alarido de furia escapó de la calamidad, tratando de usar sus otras garras con intención de rebanar a la mitad a su pequeño contrincante, sin embargo, cuando conectaron con el duro material de la bioarmadura del monster, no habían podido hacer nada más que un rasguñón notorio, cosa que provocó un momento de desconcierto en el dragón esquelético, momento aprovechado por el monster para con su otro brazo, meterle un puñetazo en la barbilla tan fuerte, que elevó por los aires al destructor, para proseguir con dar un puñetazo en el costado del enorme monstruo lanzándolo en contra del suelo. Insatisfecho, el monstruo humano sostuvo de la cola al Juggernaut y con una fuerza absurda, lo elevaría nuevamente en el aire estampándolo contra una pared, luego lo volvería a estampar contra el suelo, para nuevamente estrellarlo con una variedad de cristales en la zona que se destruyeron al mínimo contacto con el cuerpo del destructor. El Juggernaut había quedado desorientado por los fuertes embates de su contrincante, mientras que el monster lo tomó de la parte trasera de la cabeza con forma de dragón del Juggernaut, comenzando a arrastrarlo con brutalidad por toda la pared, destruyendo todo a su paso, rocas, cristales, paredes, incluyendo a varios desafortunados monstruos que se cruzaban en el camino, hasta que el conejo infernal se detuvo en seco, estampando al Juggernaut contra el suelo, para después colocar su mano izquierda en lo que serían las costillas del destructor, y la mano derecha en el cuello, levantándolo por encima de su propia cabeza y con muchísima, y una aterradora fuerza. Estampar al destructor contra el suelo de un acantilado que llevaba a las cataratas del piso 19, el destructor se logró zafar muy furioso del agarre de su contrincante. Para de manera inesperada para el monster, usando su larga y poderosa cola golpearlo por la espalda, estrellándolo en contra de una pared, para luego de eso, el Juggernaut darle una poderosa y dolorosa mordida en el brazo izquierdo al conejo infernal, quien soltó un alarido de furia y dolor por eso. Mientras que ahora, era el Juggernaut quien arrastraba a Belle por las paredes, hasta que ambos caerían del acantilado de las cataratas del piso 19 directamente a descender mucho, pero muchos más pisos. El Juggernaut tendría a Belle debajo suyo logrando hacer que el monster se llevara la mayor parte del daño de las caídas y de destrozar los pisos, el piso 21, el piso 22, el piso 23, el piso 24, ni siquiera el piso 25 pudieron detener la caída de ambas bestias, las cuales se perdieron en el vacío de la oscuridad, cayendo, estrellándose y destruyendo los pisos a los que descendían en el proceso, hasta que finalmente hubo un piso que sí consiguió detener su caída. En el piso 36. Zona del Palacio Blanco, el Coliseo. Mientras ambas bestias combatían, Vix había aprovechado para huir del sitio directamente al piso 18, con dirección a Knossos para así resguardarse y sanarse, solo así podría continuar con sus planes. Definitivamente la suerte está de mi lado, el Juggernaut hará trizas a ese mocoso, y debido a no tener una piedra mágica el Juggernaut desaparecerá, solo me queda acabar con esos monstruos parlantes. Fue lo único que podía decir el cazador, mientras al lapso de unos minutos, finalmente llegaría al piso 18. Mientras que, en el piso 36 de los pisos profundos, se podría ver que en el Coliseo habría una matanza sin precedentes, el destructor y la abominación entre humano y monstruo estaban batallando entre ambos, donde el Juggernaut arrasaba con todo a su paso con tal de liquidar al monster, mientras que el conejo infernal estaba tratando de conectar varios golpes, pero fallaría debido a que su cuerpo estaba muy inestablemente sincronizado, simplemente la mente y el cuerpo no estaban para nada conectados causando que los ataques del monster sean demasiados primitivos y bastantes lentos, cosa que al Juggernaut le facilitaba el poder esquivarlo y evitar ser golpeado.
Sin embargo, por culpa de la presencia de aquel ente mestizo entre humano y monstruo, la Dungeon empezó a proyectar muchos monstruos de diferentes tipos, hombres lobos, hombres lagartos, calaveras esqueléticas, hombres lagartos de élite, golems de obsidiana, pelusas, Spartois, distintos y irregulares tipos de monstruos, surgían que al presenciar la batalla entre la calamidad y la abominación no dudaron en intervenir. Empezando así una batalla campal, donde la sangre, los rugidos, tanto de ira, dolor y sufrimiento, el sonido de carne ser desgarrada, de huesos destruyéndose, el choque de las armas primitivas entregadas por la Dungeon a los irregulares, habían llenado todo el coliseo. El destructor se encargaba de sacarse de encima a los más molestos y de devorarlos para así poder aumentar sus capacidades, mientras que el monster habría empezado a ser arrollado por un número que no parecía tener fin de varios monstruos. El sonido de las garras, de los zarpazos, de los cortes, golpes y mordidas no tardaron en aparecer. El Juggernaut, luego de destruir a cualquier contrincante que se haya cruzado en su camino, observó la escena con neutralidad mientras comenzaba a visualizar algo extraño. Un extraño brillo rojo hizo acto de presencia en el lugar cegándolo por completo, mientras que el rugido de varias bestias, conjunto al del propio monster, resonaron por el lugar. Una vez la luz desapareció en su totalidad, el Juggernaut visualizó como todo a su alrededor, todos los monstruos, las rocas, armas y hasta las piedras mágicas de las criaturas, se habían reducido a un montón de tripas, órganos, extremidades desgarradas brutalmente, huesos, sangre, vísceras y polvo de partículas respectivamente. Todos los monstruos del Coliseo habían sido aniquilados en ese mismo instante, era como si todos hubiesen muerto en tan solo un parpadeo. El Juggernaut no se intimidó, no se asustó, solamente enfocó su atención en la otra forma de vida monstruosa, siendo el monster quien irradiaba esas luces rojas por todo su cuerpo hasta que éstas se disolvieron, viéndose como estaba bañado en sangre por todo su cuerpo. Teniendo una que otra herida causada con anterioridad por la oleada de monstruos que antes se le habían abalanzado encima de él, sin embargo las heridas comenzaron a soltar vapor rojo oscuro mientras estas se cerraban en su totalidad, dejando al monster como si nada le hubiese pasado, mientras que la sangre que cubría todo su cuerpo se evaporaba, como si fuese agua puesta en una base extremadamente caliente, tanto que el líquido pasó a estado gaseoso en forma de vapor y desaparecer en su totalidad. El destructor solo lo miró, y la abominación humana monstrificada también lo miró. El Juggernaut regresó al ataque en un estallido de velocidad directamente al prota, mientras que el mencionado dio un fuerte rugido y de igual forma hizo un embate en contra de la calamidad. Ambos contrincantes habían impactado sus garras nuevamente en una medición de fuerza, generando una onda de choque masiva, mucho más fuerte que la anterior. El Juggernaut abrió por primera vez sus cuencas de sorpresa, siendo mandado a volar unos cuantos metros para atrás, mientras que el monstruo humano no se detuvo ahí, nuevamente regresó al ataque con una velocidad mucho mayor, dejando 10 imágenes residuales de sí mismo, las cuales atacaban desde la derecha, a la izquierda, desde arriba hacia abajo. El monster había empezado a atacar de forma consecutiva y omnidireccional al Juggernaut, mientras que el monstruo esquelético solamente se ponía en una posición defensiva, la cual no serviría de mucho. El Juggernaut se especializaba en ser una máquina asesina de muerte instantánea, con su velocidad, y la absurda potencia de ataque de sus garras, junto a su caparazón reflector de magias, era suficiente para liquidar incluso a aventureros de nivel 4 y rebanarlos como si fueran solamente una mantequilla siendo cortada por un cuchillo caliente. Así de sencillo, y así de suave era la facilidad con la que esta bestia acababa con sus presas, pero la razón del por qué esa era su forma de ataque, se debía a lo frágil que era su cuerpo. Ataques físicos de gran potencia serían capaces de destrozar su cuerpo y inutilizar algunas partes de él, como por ejemplo, reducir su velocidad de desplazamiento, la velocidad de ataque, y debido a que el cuerpo no llegaría a reaccionar tan pronto como la mente, dificultaba el poder evadir los ataques de los adversarios. Tal cual como ahora, el destructor estaba retrocediendo de forma progresiva mientras sus extremidades se agrietaban, como sus patas se enterraban en el suelo, y como este mismo se agrietaba de forma constante.
El monster había seguido con su constante oleada de golpes hasta que consiguió meterle un gancho en lo que sería la barbilla de la calamidad. El impacto fue tan fuerte que alzó por los aires a la bestia de tamaño absurdo, mientras que el monster no se detuvo ahí, impulsándose velozmente intentó atacarlo nuevamente. Sin embargo, el Juggernaut había sido más ágil, consiguiendo usar su cola como impulso para esquivar el golpe, dejando al monstruoso aventurero expuesto a un barrido con su cola. Sin embargo, el monster había saltado con todas sus fuerzas lo más alto posible, para así no quedar expuesto a más ataques por la cola o de las garras de su adversario. El monster había llegado al techo, y el Juggernaut lo siguió, ahora estando los dos en el techo, empezando un feroz intercambio de ataques a una velocidad vertiginosa. Los choques no tardaron en resonar en todo el aislado coliseo, mientras el feroz y brutal intercambio de ataques no cesó, a su vez, que la gravedad hizo lo suyo haciendo que ambos contrincantes cayeran al suelo, mientras ninguno cesaba el intercambio de zarpazos, garrazos y hasta golpes. El Juggernaut utilizando sus garras y cola junto a sus articulaciones antinaturales, y el conejo infernal usando sus garras, puños y piernas en el feroz intercambio, ambas bestias cayeron directo al suelo causando un gran cráter, mismo cráter que empezaba a extenderse mucho más ya que el intercambio de ambos contrincantes no cesó ni un poco, aunque se había levantado una gran capa de humo como consecuencia, siendo esto aprovechado por la calamidad para lograr encajarle sus garras en el vientre a la abominación, sin esperarse que su enemigo ignorara por completo su ataque y le metiera un devastador golpe directo en su caparazón reflector de magia. Ese golpe fue tan potente que mandó a volar unos metros para atrás al Juggernaut, mientras que este trató de volver a atacar a través de la pantalla de humo, sin tener éxito como anteriormente ya que el monster había rechazado con sus propias garras el ataque y con su puño derecho preparado, encajarlo nuevamente en el caparazón reflector de magias del Juggernaut, causando que el destructor rugiera del dolor y empezara a retroceder, mientras que el monster de meterle otro golpe, pero el Juggernaut saltó al aire y dio un giro en el mismo atacando con su cola, en un ataque de hacha que el monster tuvo que bloquear con sus brazos, causando que el suelo debajo de sus pies se destrozara totalmente. El monster ejerció toda su fuerza para así salir de esa situación. Ambas bestias tomaron distancia del otro antes de volver a arremeterse mutuamente causando ondas de choques que desgarraban el campo de batalla, generando varias, por no decir que decenas de ondas de viento que parecían cortar todo a su alrededor. Las heridas no se hicieron esperar, el cuerpo del monster comenzó a llenarse de cortes, mientras que el cuerpo del Juggernaut también lo estaba haciendo. Ambos parecían estar igualados, donde ninguno cedía ante el otro, atacándose con toda la intención de matarse. El Juggernaut continuaba lanzando cortes con sus garras, usando sus articulaciones para así poder tener mejor movilidad y velocidad para atacar, comenzado a ganar terreno mientras el suelo debajo del monster empezaba a desgarrarse debido a que el destructor lo estaba haciendo retroceder en el intercambio. Así se vio como la sangre del humano monstrificado se derramaba en el suelo, como sus tejidos orgánicos se desgarraba por los cortes, como sus músculos eran rebanados, como sus piernas y brazos se entumecían. Hasta que un brillo rojo comenzó a brillar por los visores rojos del monster, mientras sus músculos se reparaban, mientras su sangre se evaporaba, mientras sus tejidos orgánicos se curaban, comenzando de esta manera, mientras en su interior, una gran furia surgía desde lo más profundo de lo que posiblemente era, su inexistente corazón. Aquella criatura de hueso se estaba interponiendo entre él y su presa, Dix. La furia fue tal que el monstruo soltó un rugido de furia pero muchísimo más potente que cualquiera que haya dado anteriormente, tanto así que el Juggernaut sintió como todo a su alrededor se agrietaba, y como las paredes de la dungeon comenzaban a temblar junto al suelo. Hubo algo que Bell hizo, que causó que la dungeon actuara de esa manera. La dungeon está llorando. No, está sufriendo. El dios Uranos vio como todo a su alrededor volvería a temblar. Mientras que su rostro se contorsionaba en uno de preocupación, Uranos estaba sudando frío mientras solo podía ponerse a esperar a que todo aquello pudiera terminar de una buena vez. Sin saber que aquello solo era el principio del fin. De regreso al piso 36, se podría ver cómo en el sitio había una lluvia de cortes y ondas de choques que destrozaban todo a su alrededor, mientras que el aire se desgarraba, mientras los lamentos del calabozo resonaban, y ambas bestias se destrozaban. Todo el coliseo ya estaba hecho pedazos, las estructuras, lo que teóricamente serían las gradas y todos los muros que alguna vez rodearon el lugar, ya estaban destruidos a causa de la feroz y furiosa batalla, pero con un pequeño detalle diferente.
El Juggernaut observó a su contrincante, mientras su mandíbula recibía un puñetazo descolocándosela, él vio algo en su oponente, mientras sus costillas se quebraban, notó un brillo diferente en los ojos del monster, mientras que la cola del destructor era pisada y una lluvia de golpes consecutivos le había dado en todo su rostro, destrozando aún más su dislocada mandíbula y destrozando sus dientes y colmillos. El destructor vio, como la abominación enfrente suyo, estaba con los visores de sus ojos rojos como la sangre, pero tan brillosos que incluso bajo la gran cortina de humo del lugar, se podía visualizar lo que aquellos visores expresaban. Odio y furia. Era lo único que podía verse o interpretarse en esa situación, mientras que el destructor comenzaba a ser despedazado completamente, tratando de defenderse con sus garras, sin ningún éxito ya que el monster detuvo el zarpazo, y procedió a arrancarle el brazo derecho al Juggernaut. La calamidad rugió del dolor, pero trató de atacar con sus garras del brazo izquierdo, pero antes de que estas contactaran, se pudo apreciar como el monster sostenía con su brazo derecho las garras izquierdas del Juggernaut, mientras que tenía en su mano izquierda el otro brazo, habiendo usado el propio brazo del Juggernaut para rebanarle el que le quedaba, dejando al destructor sin sus armas principales. Al verse tan acorralado trató de saltar para escapar, pero el monster lo agarró de su cola evitando que escapara, para proceder a arrancársela totalmente, mientras que daba una patada a una de las patas del Juggernaut destrozándola en el acto, para después tomar con brusquedad el caparazón mágico del Juggernaut, y empezar a tirar de él, escuchándose el sonido de un hueso empezando a desprenderse de algo mientras que el Juggernaut rugía de agonía, hasta que finalmente el monster arrancaría totalmente el caparazón, para después ya harto de perder el tiempo con aquella criatura, que solo estorbaba en su camino para cazar a su presa, Belly Monster tomó de la cabeza al dedo y garras de la abominación perforaban su cráneo, y como su cuello empezaba a desprenderse del cuerpo, soltando un último rugido de completa agonía y sufrimiento. Hasta que finalmente, el sonido de desprendimiento hizo eco en todo el destruido coliseo, y un golpe seco se escuchó, viéndose como el corpulento cuerpo sin cabeza de lo que alguna vez fue el sistema de defensa de la dungeón, caía en contra del suelo. El monster soltó un rugido de triunfo, mientras no dejaba de destrozar lo que quedaba del cuerpo de su contrincante, desquitando la furia que abarcaba en su pecho, consiguiendo desquitarse totalmente, mientras empezaba a salir de ese lugar, dejando atrás a los restos de lo que alguna vez fue el coliseo. Hasta que los sonidos de rocas empezando a destruirse hicieron acto de presencia. En ese momento, varias piedras cayeron del techo directo en picada al suelo, las paredes del coliseo empezaban a colapsar. Y ahí, todo el coliseo, conjunto a todas sus paredes y estructuras, terminarían desmoronándose, escuchándose el rugido del monster antes de que sea aplastado brutalmente por todas esas estructuras por completo. Al cabo de varios minutos, Dix, quien se había largado del piso 19 una vez las dos bestias habían empezado a combatir, había conseguido llegar al piso 18 y adentrarse directamente a Knossos. No, maldito, ¿dónde está Bellucci? Gritó Lid observando con furia al cazador, tomando al instante siguiente un arma del suelo para así poder pelear. Mocoso, Gross guardó silencio choqueado al ver de nuevo al cazador, mientras que no había rastro del albino por ninguna parte. Él es quien se llevó a nuestros compañeros y asesinó a los demás. Ray miró en silencio por varios segundos antes de que sus ojos se formaran negros de la ira, apretando los dientes con fuerza. Debe ser una maldita broma, aún con esa transformación, Belcranel no logró vencer a Acer. Fue lo único que Zelts pudo decirse para sí mismo. Luego de eso volteó de inmediato su mirada observando a todos los Xenos, varios estaban inconscientes, otros apenas podían estar de pie. Los únicos que parecían aún poder pelear eran solamente Lid, Gross y Ray, pero aún si peleaban los cuatro juntos, les sería imposible ganarle a Dix o a algún otro integrante de Evilus. Zelts. Chicos, necesitaré que aguanten todo lo que puedan, yo me iré a preparar varios recursos para poder salvarlos. Lid, Ray y Gross miraron a Zelts sorprendidos, pero el mago volvió a hablar. Sé que suena como una locura, también que suena como una completa estupidez, pero necesito que confíen en mí, volveré lo más antes posible, solo, por favor no mueran. Los tres Xenos se vieron los unos a los otros, hasta que Lid habló. Corre. Una vez dijo eso, el hombre lagarto se posicionó en pose de batalla, Ray preparó sus alas, y Gross, de igual manera se puso a la defensiva, viendo como de las grandes puertas, más y más cazadores, habían aparecido en el salón para de esa forma ayudar a Dix.
Mientras que Fels, con todo el pesar del mundo, y sin otra alternativa, saldría del lugar usando el mismo pozo que estaba en el gran salón. Muy bien, Ray, Gross, hay que aguantar lo más posible. Ante esas palabras, la gárgola y la siren se pusieron en guardia. Una vez pasó eso, los tres junto a los pocos xenos que podían pelear, dieron todo de sí con tal de lograr comprar tiempo, pelearon desde con sus armas, puños, garras, patadas e incluso con uñas y dientes, sin embargo. Todos terminaron enjaulados, una vez Dick se había recuperado por completo usando sangre de sirena y algunos elixires. Fels estaba corriendo a través de un pasadizo oscuro que llevaba directamente al trono de Uranus, y una vez llegó vio al dios anciano. Fels. Uranos, se los llevaron a todos. Gritaría con desesperación y preocupación el mago, pero notó que Uranos no decía nada, solo se mantuvo en silencio, cosa que lo irritó un poco, decidiendo ir a su laboratorio para buscar los recursos necesarios para salvar a los xenos. Uranos. Esa bestia surgió. Fels. Se detiene en seco, volteando la mirada para ver a Uranos. ¿Bestia? ¿Pero de qué bestia estás hablando, Uranos? Dijo Fels confundido, pero vio como Uranos volvía a mirar el techo del gran salón. Uranos. Juggernaut, el destructor ha resurgido, el mismo monstruo que alguna vez liquidó a toda la familia de la justicia, familia Astrea. Fels. En shock, no puede ser, primero hacer, luego Belcranel y ahora el Juggernaut, esto no puede empeorar más. Lo diría mientras guardaba rápidamente todos sus recursos en una mochila para después intentar irse, pero Uranos le habló. Uranos. Belcranel. ¿Qué fue lo que ocurrió con él, Fels? Preguntó el dios sorprendido, confundido y algo serio, sintiendo algo en su ser que estaba sintiendo que algo andaba mal. Fels. Cuando fui a rescatar a los xenos, me lo encontré camino al escondite de los cazadores, sin embargo, una vez nos adentramos en su base, terminamos en apuros ya que él se estaba enfrentado a hacer mientras que yo lidiaba con sus lacayos. Los xenos por culpa de una maldición que hacer aplicó provocó que se ataquen entre ellos, por lo que nadie pudo ayudarlo y tiene una breve pausa, para después suspirar y volver a hablar. Dix Perdix lo destrozó en todo sentido, físico y psicológico, y luego lo dejó indefenso, en una fosa llena de monstruos para que lo devoren vivo. Uranos. Guarda silencio por un instante, antes de volver a hablar. Él falleció, ¿verdad? Es una lástima, ahora los problemas serán mucho mayores. Uranos no logra seguir hablando ya que Fels lo interrumpió. Fels. Te equivocas, Uranus, él no murió en un momento dado. Cuando Acer estuvo listo para acabarnos a todos, él salió de esa fosa, pero, era tan diferente, su apariencia, su aura, su comportamiento, todo del cambio, en vez de un ser humano se parecía más, aún. Esta vez, fue Uranus quien interrumpió a Fels. Uranus. ¿Un monstruo? Fels cuando escuchó esas palabras por parte de Uranus, se le quedó mirando por casi un minuto entero, antes de volver a hablar. Fels, como tú. Uranus. Hace varios minutos atrás, cuando el Juggernaut emergía, sentí una presencia más, la presencia de otro monstruo pero uno muy diferente, eran muchas presencias de monstruos concentradas en un recipiente, sin mencionar que hace poco, la Dungeon estuvo retorciéndose de dolor y llorando, era como si, estuviese sufriendo. Fels. Uranus, ¿tú sabes lo que le pasó a Belcranel, por qué se convirtió en esa cosa? Tras decir esas palabras, Uranus se quedó en silencio, con los ojos cerrados y meditando, como si estuviese intentando recordar algo. Uranus. Hace mucho tiempo, hubo un tiempo en que los dioses, dejándonos llevar por la curiosidad sobre conocer a los seres del mundo inferior, estuvimos, analizándolos a fondo, por no decir que experimentaban con ellos, desde medir sus habilidades, examinar sus fortalezas, sus debilidades y principalmente, sus anatomías. En uno de esos experimentos, el dios Hades, quien era uno de los tantos que experimentó con los seres del mundo terrenal, descubrió una nueva forma de experimentar con ellos, y era mezclando sus células, anatomías y moléculas, con la de los monstruos. Fels, ¿qué demonios? Fue lo único que diría, antes de que Uranus volviera a hablar. Uranus. No sé el cómo fue posible, pero Hades consiguió encontrar la manera de convertir a un ser vivo en un monstruo. La forma en la que lo logró, no fue relacionado a nada biológico, ni tampoco artificial. Fels, ¿y cuál es esa manera? Uranus, suelta un suspiro pesado.
Las piedras de los monstruos, más allá de tener las mismas funciones que hoy en día conocemos, usarlos como lámparas mágicas, estufas, electricidad, mecánica, cultural, o incluso monetario, tiene una última función. Esa función se basa en la mana que habita dentro de las piedras. Si aplastamos las piedras en su totalidad, su superficie se fusionará con la mana de su interior formando partículas de un diminuto tamaño. Si un usuario de mana respira ese polvo, su mana será contaminada por la mana de la piedra mágica, lo cual es lo que principalmente causa los incidicios de algo llamado monstrificación. Fels. Monstrificación. En todos mis años, nunca escuché de eso, pero ¿a qué te refieres con que principalmente? ¿Acaso hay otro factor? Uranous. Que no lo sepas se debe a que la última vez que hubo un mortal con esa forma, fue 400 años antes de tu nacimiento y de tu accidente con la inmortalidad, mientras que los dioses consideramos como seres imperfectos, desechables y extremadamente mortíferos a todo aquel que monstrificara, por lo que nos deshicimos de toda la investigación de eso, y respecto a lo otro, se necesita un detonante para desencadenar la monstrificación, desde un fuerte espíritu de lucha, una gran obsesión, y también, ser corrompido psicológicamente. Eso provoca que todo sentimiento negativo del ser vivo intensifique, y expanda mucho más rápido el proceso de infección de la mana de monstruo en su fuente de mana propio. Fels quedó en completo shock por tanta información. Sin embargo, sabía que no era el momento de estar así, los Xenos lo necesitaban, y él debía ir lo más antes posible, pero una pregunta fue lo único que soltó, antes de por fin marcharse. Fels. Uranous, dime una cosa, ¿él sigue vivo? Uranous. Mira el techo del gran salón en silencio por varios segundos, por no decir que estuvo un minuto entero en silencio, hasta por fin murmurar. Sí, sigo sintiendo su presencia, al parecer, esa cosa está subiendo los pisos. Fels. Ya veo, una vez Fels dijo eso, finalmente se iría del lugar, dejando aún muy serio, preocupado y sorprendentemente nervioso Uranos en su trono. Al parecer, todo por fin terminó. Preparen la subasta e inviten a nuestros compradores, la venta de nuevas mascotas empezará ahora. Ya había transcurrido en total, más de 3 horas. Lee, Gross, Rey y demás Xenos. Todos una vez vieron entrar a Dix por la entrada que llevaba a Gnosos, sus esperanzas de salir vivos de ahí se esfumaron. Rey, quien había llegado minutos después de que Belmonster y Dix desaparecieran, fue informada por Fels de todo lo ocurrido, y todos los Xenos habían tenido la esperanza, se habían aferrado al pensamiento que el chico volvería, que entraría de nuevo por aquel hoyo que dejó su ataque contra el cazador y entre todos se irían de ahí. Pero sus esperanzas ya estaban rotas, estando todos encadenados en unas jaulas, uno que otro tenía una mordaza o collares, y los más grandes directamente estaban encadenados de pies a cabeza para evitar su movilidad por completo. Chicos, escúchenme, hay que armar un plan. Lee tiene razón, debemos salir de aquí, si armamos un plan rápido. Oigan. Creo que sí podemos conseguir unas llaves. Basta. Ante el repentino grito de Gross, Lee y Rey habían guardado silencio sorprendidos, hasta que la gárgola volvió a hablar. Es que aún no lo entienden. No hay escapatoria, si intentamos algo solamente van a matar a uno de los nuestros. Ese humano con visores en la cabeza posiblemente no les haya dado ninguna llave a ninguno de sus lacayos para asegurarse de que no escapemos, y de lograrlo, de poder liberarnos de las jaulas, ¿eso de qué serviría? Si luego de eso, aunque intentemos salir de aquí o salvar a nuestros hermanos, ese humano, ese maldito hijo de perra, nos matará antes de que siquiera crucemos esa puerta, ya no hay escape, solamente acepten la realidad, ya perdimos a muchos conocidos hoy, a Ranger, a nuestros compañeros, y a ese niño, ya no quiero cargar con más muertes, no más. El hombre lagarto, y la Siren quedaron incrédulos de que Gross, quien era el más impulsivo, el más temerario y el que fue el que primero en tomar la idea de tener represalias contra los cazadores. Estaba en su jaula, en posición fetal y con la cabeza agacha, sin mirar a nadie, aceptando el cruel destino que les esperaba a todos. Claramente, eso fue un golpe de realidad muy duro para Lee, pero ante la mención de sus hermanos fallecidos, y de su amigo aventurero, no pudo evitar agachar la cabeza, mientras un rastro de tristeza se hacía presente en su rostro. El sonido metálico de una puerta se escuchó, haciendo que los monstruos miraran viendo que se trataba de Dix, acompañado de varios esbirros suyos. ¿Qué tal? Ya se despidieron todos. Qué bien, porque ahora mismo conocerán a sus nuevos dueños, jajaja.
Tras decir esas palabras, los esbirros de Dick se colocaron detrás de las jaulas, y empezarían a empujarla entre varios moviéndola, gracias a que las jaulas tenían debajo de ella unas carretas que eran capaces de mover, estaban logrando trasladar a los Xenos a un pasillo, donde iba con dirección a dos grandes puertas, mismas puertas que eran de un tamaño absurdo, compuestas del material más resistente de todo Midgard, el oricalco. Una vez abrieron las puertas, eso los condujo a todos a un salón enorme, tan enorme que dentro de ahí podrían meter más de 15 jaulas gigantes y aún así, el espacio no se vería tan reducido. Dix. Bueno, vayan a terminar los preparativos ahora mismo, hoy gracias al número y calidad de los monstruos obtendremos un gran botín. Al decir esas palabras, hubo un festejo por parte de los cazadores, mientras que los Xenos seguían con las cabezas gachas, entre tantas jaulas se encontraba la pequeña Wiene encadenada de pies a cabeza, con un bozal de metal en su boca y con lágrimas cayendo de sus ojos debido al miedo. Tranquila Wiene, todo va a estar bien. La que habló había sido Layla, a través de los barrotes de su propia jaula, en un intento de calmar a la pequeña Bolibra. Sí pequeñita, todo estará bien. Solamente te vas a volver una esclava, tal vez un animal de circo o si el vendedor que te compra es un enfermo, uno sexual. Diría un muy burlesco Dix, ganándose las miradas de odio por parte de los Xenos, mientras que el cazador solamente se reiría de ellos, mientras que todos sí estarían cerca de un salón enorme donde habían muchas personas, de diferentes razas, con atuendos de batas con capuchas para de esa manera evitar ser reconocido o delatar sus identidades. Que comience la subasta, hoy tenemos muchos monstruos parlantes de buena calidad, desde fuertes guerreros hasta acompañantes. Quien hablaría sería Grant ganándose la atención de los compradores quienes observarían a los Xenos, algunos teniendo miradas interesadas, otros de malicia y uno que otro enfermo de lujuria. Hasta que de la nada, un montón de ítems habían detonados, causando una pantalla de humo color negro, lo cual causó que todos los compradores, y hasta los cazadores quedasen cegados, y causándoles una gran tos que no tardó en intensificarse. ¿Qué? Fue lo único que dijo Lee, sin embargo después de pensarlo un poco se le dibujó una sonrisa, ya que un olor familiar llegó a sus fosas nasales. Lee. Fels, definitivamente ese es su olor, volvió. Tras decir esas palabras, todos los Xenos se habían sorprendidos, alegrado y esperanzado Fels. Les dije que volvería, rápido hay que darnos prisa. Cuando Fels dijo eso, tomó de la mochila una especie de piedra roja, poniéndola encima de los cerrojos de las jaulas, consiguiendo derretirlas para así los Xenos puedan liberarse. Mientras que, en otro lugar. Almiraj Xeno. Idioma bien culero que no sé qué significa XD. Lobo Xeno. Otro idioma culero que no sé qué signifique jajaja. Ambos Xenos, habían estado dirigiéndose directamente a los pisos profundos, en busca de un compañero suyo que Lid les había ordenado buscar. Hasta que el lobo Xeno sintió una extraña sensación, haciendo que se detuviera mientras que la coneja lo miraba confundida al comportamiento de su compañero, sin embargo un olor familiar vino a sus fosas nasales. Conejo Xeno. La coneja se bajó del lobo, mientras que se podía ver una silueta caminar encorvado, escuchándose el sonido de una respiración entrecortada, mientras que la coneja se acercaría a quien ella reconocería como el chico humano que alguna vez fue a la aldea Xeno. Pero lo inesperado ocurrió. Se pudo escuchar el chillar de la coneja antes de que su chillido fuese silenciado por una mordida directa a su cabeza. Aquella cosa había tomado entre sus fauces la cabeza de la pequeña coneja, mientras que la última mencionada se revolvía desesperadamente intentando liberarse, sus piernas de coneja no dejaban de sacudirse de manera errática en un esfuerzo por salvarse, mientras sus chillidos se escuchaban en forma de gritos de desesperación, perdiéndose en el vacío de aquel oscuro pasillo. Mientras que el pequeño lobo Xeno se había congelado en su sitio viendo cómo aquella cosa aplastaba con sus fauces el cráneo de quien consideraba como su amiga y compañera de aventuras. El diminuto cuerpo de la pequeña Almiraj se había quedado quieto, colgando de las fauces de aquella bestia que comenzaría a tragársela, sin siquiera masticarla. Aquella criatura se tragó completamente el cuerpo de la coneja, quedando con sus fauces ligeramente manchadas de sangre por haberle destrozado la cabeza a la coneja. El cuerpo del lobo Xeno reaccionó por puro instinto, corriendo a dirección contraria de aquella bestia con miedo, desesperación y horror en un intento de salvarse a sí mismo, mientras sus aullidos de terror y ligeras lágrimas de desesperación bajaban por sus ojos. La bestia lo volteó a mirar, y...
El monstruo había rugido, la fuerza de dicha acción había sido suficiente como para que incluso, el lobo Sheno cayera al suelo, con sus tímpanos lastimados y su cuerpo paralizado del horror, escuchando el sonido de las pesadas pisadas de esa cosa dirigirse hacia él, hasta que quedó enfrente suyo. La bestia tomó al perro, y ignorando sus aullidos de miedo, abrió sus fauces con la intención de devorarlo. Hasta que, la bestia, había sentido algo, era como si, hubiese detectado algo inusual. Otro poderoso rugido resonó, pero este era muchísimo más fuerte, el rugido fue tal que incluso llegó tanto a lo más profundo del abismo como cerca de los pisos superiores. La criatura detectó, y localizó el cómo su rugido llegaba a un sitio donde había muchas, pero muchas presencias en un solo sitio, y una en particular se llevó toda su atención, la presa de visores en la cabeza. La bestia soltó al asustado, aturdido y horrorizado lobo Sheno, y corriendo encorvado con un brillo rojo en sus ojos, corrió hasta perderse en las profundidades de la oscuridad. El lobo solo se quedó ahí, viendo cómo esa cosa se alejaba del sitio, mientras que él, solo estaba ahí, dejado a su suerte en la escena del crimen de lo que alguna vez fue, su amiga. De regreso a Knossos, se podría ver a Fels liberando a todos los Shenos que tenía cerca, donde Lid, Gross, y Ray estaban viendo cómo Fels estaba rompiendo los cerrojos soltando a la mayoría de sus compañeros Shenos. Wiene, quien seguía encadenada de pies a cabeza, observaba todo con un leve brillo de esperanza, mientras que Fels se acercó a la jaula de Lid. Lid, volviste, lo diría, con una pequeña sonrisa. Fels, por supuesto que iba a volver, no podría dejarlos aquí. Una vez dijo eso, el mago sacó la piedra roja disponiéndose a ponerla en el cerrojo, o al menos, eso fue lo que intentó. El sonido de una lanza conjunto a uno de metal siendo impactado, captó todas las miradas del lugar. Fels. Fue lo único que gritó Lid, viendo como una lanza con una hoja de color roja sangre atravesaba el torso del mago por completo. Dix, saliendo entre el polvo del ítem mágico que Fels había lanzado, comenzó a acercarse hacia el empalado Fels, con una sonrisa. Dix. Lo admito, esperaba que vinieras, pero sin duda me tomaste con la guardia baja por completo, pero al final todo resultó en esta situación. Un completo fracaso para ti. Una vez dijo eso, este tomaría el mango retirando la lanza dejando caer al suelo a Fels, que se encontraba algo adolorido debido a que varios de sus huesos se habían partido por culpa de la lanza. Fels cayó al suelo, y Dix empuñó su lanza apuntando ahora directamente al cráneo del mago. Fels. Matarme es inútil, no puedes matar a algo que no puede morir, lo diría, mientras empezaba a recomponerse. Dix. Oh, ¿en serio? Me interesaría comprobar esa lógica tuya. Respondería con burla el cazador, mientras los Shenos observaban todo. Los pocos Shenos que habían sido liberados, ahora estaban acorralados por muchos lacayos de Dix quienes apuntaban con armas malditas. Lid. Detente, tú solo nos quieres a nosotros, déjalo ir. Habló el hombre lagarto, en un intento de salvar a su amigo. Dix. Debió haberlo pensado 2 veces antes de volver, así que cierra la boca, insecto. Dix ya se dispondría a liquidar a Fels, mientras los Shenos únicamente miraban con impotencia y frustración, de igual forma la pequeña Wiene que cerró sus ojos para no ver lo que pasaría, o mejor dicho, lo que iba a pasar. Un rugido resonó por todo Knossos, dicho rugido fue tan fuerte que inclusive se generó un fuerte zumbido en los oídos de Dix, mientras que de pronto, una gran explosión fue lo único que todos escucharon provocando una cortina de humo, nublando totalmente la vista de todos. Dix. Pensando esto no puede ser, es imposible, como mierda sigue vivo. El maldito Juggernaut debió matarlo. Una vez Dix finalizó su línea de pensamientos, este golpeó con su lanza el suelo consiguiendo deshacer la pantalla de humo, solo para ver una escena que le congeló la sangre del cuerpo, una masacre total. Dix vio restos de sus lacayos regados en el suelo, órganos, brazos, piernas, globos oculares. Incluso había cuerpos con trozos faltantes, desde cadáveres sin cabezas con marcas de mordidas, otros con cajas torácicas abiertas a base de fuerza bruta, y algunos con agujeros en el pecho como si algo los hubiera atravesado. Dix. Esto, no, esto está mal, muy mal. Tengo que irme de aquí ahora.
Dix sintió como su cuerpo tenía un cierto escalofrío, cada centímetro de piel estaba reaccionando de forma vivida a todo lo que le rodeaba, y cuando quiso darse cuenta, ya estaba en el suelo sin aparente fuerza para levantarse. Sintió los instantes como una eternidad, que estaba esperando para empezar. Así, el dolor llegó, sus piernas fueron las primeras en poder sentir un agudo dolor punzante, como cuchillos aserrados clavándose duramente en la suave carne de sus muslos. El grito que debería haber dado no pudo escucharse, estaba en un total shock debido al dolor y sentía un nudo fuerte en la garganta, sentir que tus súplicas y lamentos no pueden ser escuchados, que tus intentos de pedir ayuda sean en vano, fue algo que podría decirse era un golpe psicológico devastador, y tan rápido el dolor había empezado, se desvaneció en la nada, su mano temblorosa con la poca voluntad que podría dar, se dirigió a tocar en donde el dolor surgió, para su horror, la ausencia de algo que pudiera tocarlo aterró, sus ojos que habían permanecido estáticos a la nada, voltearon su mirada. Y que para su completa conmoción, se daba cuenta de que esa cosa tenía en sus fauces su pierna arrancada, devorando poco a poco trozos de carne que arrancaba de esta. Sus ojos rojos lo voltearon a ver, dejando de lado su aperitivo decidió que quería un poco más de nutrientes. Dix miró impotente como su pecho era aplastado con una fuerza fuera de lo común, su caja torácica se partía en trozos, y estos mismos trozos atravesaban los blandos órganos internos, pero sin llegar a hacer un daño fatal. La pérdida de sangre no tardó en repercutir a Dix, el cual solo quería que esto acabara, y quizás esa criatura sin saberlo le cumpliría esa plegaria. Al notar que su presa aún seguía con vida, decidió en hacer por instinto lo que un depredador haría, atacar el punto más vital. El cuello de Dix fue fuertemente apretado por la poderosa mandíbula, ya si Dix sentía la falta de aire por la pérdida de sangre, entonces ahora estaban empezando a perder fuerzas para mantener sus párpados abiertos, los ojos rojos de la bestia lo vieron directamente y sin remedio, arrancó parte de la carne del cuello. La muerte de Dix fue inmediata, el dolor se esfumó y la bestia podría seguir devorando a su presa, no sin antes, en un acto de brutalidad y morbo, aplastó el cráneo del ya muerto Dix. Sus sesos volando alrededor de todo el suelo, formando una mancha de sangre considerablemente, esta bestia aunque rabiosa y descontrolada, mantenía cierto raciocinio e indirectamente, hacía juegos morbidos con lo que parecía ser su trofeo, y volviendo a demostrar este comportamiento, atravesó el tórax de su presa, sacando el ya muerto corazón y comiéndolo en tan solo 2 bocados. La muerte que sufrió este hombre a manos de la bestia, fue todo menos rápida, ya que él había caído inconsciente debido al primer asalto, un golpe mortal ya había sido dado en su cabeza, pero por milagro o mala suerte, solo lo había dejado inconsciente, siendo por los siguientes minutos devorado vivo, todo empezando por sus piernas, y finalmente acabando con su vida. Este hombre solo fue un recordatorio de lo frágil que puede ser alguien. ¿Y de qué tan afortunados son aquellos que mueren de causa natural? Bebe Yuchi. Lid habló con un tartamudeo una vez presenció la masacre del cazador, al igual que todos los Xenos y un recién recuperado Fels, mismo que se encontraba igual de asombrado / estupefacto por todo lo visto anteriormente. La criatura, bañada en sangre y con restos de carne en sus fauces los volteaba a mirar, solo para después volver a ignorarlos continuando disfrutando de su festín ya que luego de haberse terminado de comer el cadáver destrozado de Dix, procedió a hacer lo mismo con los cadáveres de los lacayos, mientras que los Xenos guardaban silencio, un silencio tan profundo que en aquel salón únicamente se escuchaba el sonido de la carne ser mordida y desgarrada por los dientes del monster conjunto a los crujir de los huesos. Hasta que la bestia terminó. Luego de por fin haberse terminado todos los cadáveres, fue cuando el monster volteó a mirar a los Xenos, comenzando a caminar lentamente a las jaulas. Lid, Gross, Rai, Filia, y entre varios más que estaban en las jaulas, creyeron que el monster iba a atacarlos, pero notaron cómo este se acercaba a la jaula de Wiene y destruiría con solo un apretón de su mano el cerrojo. Fels. ¿Él va a salvarlos? Fue en lo que pensó Fels, mirando cómo el monster abría la jaula adentrándose en ella, quedando frente a la pequeña Wiene. Wiene miraría a aquel ente, donde una mirada con lágrimas de felicidad se hicieron presentes en sus ojos, observando a su salvador enfrente suyo, hasta que...
El desgarrador grito de la pequeña niña causó que todos los presentes se exaltaran por completo mientras sus ojos se abrían de par en par, observando con gran horror cómo aquella bestia le había dado una fuerte mordida a la pequeña Uine en el cuello, arrancándole dicha parte, y sin detenerse ahí, comenzaría a desgarrarle todo el cuerpo, cuello y cabeza a base de puras mordidas, todo, mientras los gritos de la pequeña Uine se intensificaban junto a un llanto de dolor. ¿Qué estás haciendo? Déjala allá. Fue el grito que dio Layla con horror mirando la escena. Lid comenzó a forcejear con desesperación en un intento de abrir la jaula. Gross igualmente embestía con su cuerpo su jaula en un intento de ir a salvar a la pequeña, mientras los gritos y llantos, juntos a los sonidos de carne desgarrarse y ser masticada continuaban sonando. Zeus. Ya basta, Belle Cranel. El mago se precipitó en detener a la criatura, pero lo único que recibió como respuesta fue un golpe que lo destrozó totalmente, observando cómo el monstruo humano seguiría devorando a la pequeña Guibra, hasta que por fin, el silencio apareció. Todos vieron cómo el pequeño cuerpo de la niña Sheno se había dejado de retorcer, mientras que, de manera mórbida el monstruo introdujo su mano en los intestinos de la Guibra, husmeando en su interior, hasta que sus ojos destellaron cuando pareció encontrar algo. Ahí, todos los Shenos vieron como la criatura había abierto la caja torácica de Uine, sacando una piedra de color púrpura con brillitos azul. Zeus. ¿Acaso esta cosa solo vino a devorarlos? Mientras que los dioses consideramos como seres imperfectos, desechables y extremadamente mortíferos a todo aquel que monstrificara. Fue ahí cuando Fels comprendió las palabras de Uranus, de por qué aquellos seres que monstrificaban eran considerados como seres mortíferos. El mago no pudo evitar maldecirse a su ignorancia, ya que había olvidado un detalle importante: aquella criatura era demasiado rápida. Fels ya tenía un plan de contingencia para el monster, y ese plan era el emboscarlo a media trayectoria en las cataratas del piso 25. Con la intención de detener su avance y que únicamente los monstruos acuáticos, los Iguazú y entre más monstruos de dicho lugares se encargarán de Belle. Finalmente, Gross, Lid y algunos Shenos más con pura fuerza bruta impulsados por la desesperación consiguieron tumbar las puertas de sus jaulas, mirando con horror como aquella cosa metía en sus fauces la piedra mágica de Uine, tragándosela en ese mismo instante. Gross. Tú, maldito. Fue lo único que Gross dijo, antes de atacar con todas sus fuerzas al monster, con la intención de detenerlo. El sonido del aire ser cortado fue lo único que se escuchó en aquel oscuro salón, viéndose como Gross se había congelado en su lugar, mientras que una leve línea se marcaba empezando por su cabeza de arriba para abajo. Gross había sido partido en dos por aquella bestia, su piedra mágica lamentablemente no se salvó, siendo destruida en el proceso, causando que la gárgola terminará siendo partido en dos y desapareciendo en polvo de moléculas mágicas. Todos quedaron estupefactos, donde el monster inhalaría profundamente, causando que el polvo de moléculas de Gross fuese directamente a sus fosas nasales, viéndose como su musculatura crecía levemente. Algo que claramente no había pasado desapercibido por Fels. Fels. Esta cosa absorbe la mana de los demás monstruos, por eso es que vino hasta aquí. Ray, Laura y Lid habían arremetido en contra de la criatura. Ray utilizó sus alas y disparó una gran cantidad de plumas directamente hacia esa cosa. Lid con sus espadas gemelas y Laura con sus garras habían atacado en equipo. Las garras y las hojas de aquellas espadas no tardaron en contactar con el cuerpo del monster. Sin embargo, las espadas se destruyeron, y las garras se desgarraron al más mínimo contacto con el cuerpo de esa cosa, mientras que el monstruo, de tan solo un movimiento de su mano, rebanó a la mitad a Lid, dejándolo sin la mitad de su cuerpo y sin sus brazos. Asimismo, abriendo sus fauces, dar una fuerte mordida en la cabeza de Laura, la cual soltó un desgarrador grito que al instante fue silenciado por el sonido de su cráneo destruyéndose mediante la fuerza de las fauces de aquella bestia. Todo eso mientras la criatura ignoraba los disparos de las plumas de Ray, quien estaba aterrada al ver lo sucedido. Varios Shenos más, conjunto a los que habían sido liberados por sus compañeros, habían arremetido contra aquella criatura con la intención de masacrarlo entre todos. Sin embargo, la criatura no mostró piedad, y con tal solo a base de un zarpazos, descuartizó en un instante a un 70% de los Shenos, quienes no se esperaron venir el ataque, solo para rematar al resto del 30% con otro zarpazo. Lid. Huye, Fels. Fue el grito que dio el lagarto mientras se desangraba. El mago, que seguía estupefacto luego de reconstruirse de haber sido dividido por el anterior golpe del monster, reaccionó, y observó al hombre lagarto.
Fels. Perdiste la cabeza, Lee. Si me voy, esa cosa los va a matar. Lee. Si no te vas también a ti, vete. Mientras ambos gritaban, Ray seguía y seguía disparando con desesperación y terror sus plumas hacia el monster. Sin embargo, cuando se fijó bien, notó que a lo que le estuve disparando realmente solo era a la pared. El miedo la había cegado y solamente ella había visto una imagen residual de aquella criatura. Hasta que de la nada, algo la tomó de las piernas y la azotó directamente contra el suelo, dándole un pisotón en uno de sus brazos, destrozándolo por completo, causando que la siren gritara del dolor. Pero lo peor iba a llegar. Lee y Fels habían visto con miedo y horror cómo aquella cosa tomaba con brusquedad las alas de Ray, y a la siren se le heló la sangre cuando sintió las garras de aquella criatura clavarse en sus alas. Ray. No, no, por favor. Sin embargo, su súplicas fue ignorada, y el sonido de carne desprendiéndose junto a un desgarrador grito de la siren resonó por todo el lugar. La criatura le había molestado los disparos de las plumas, por lo que se deshizo de lo que según él, era la causa de esa molestia, siendo las alas de la siren. Lee. Vete, Fels, corre, maldita sea. Ante el grito del lagarto, Fels, con todo el dolor del mundo concentrado en su ya inexistente corazón, se fue del lugar mientras que el sonido de hueso destrozarse silenció los gritos y llantos de Ray, a lo que Lid observó como el pie de aquella cosa le había roto, por no decir que había hecho explotar totalmente la cabeza de la siren, silenciándola por completo. Gross, Ray, Laura, Bellucci. Lid comenzó a soltar lágrimas de dolor, pero no físico, sino emocional. Frente a sus ojos, se encontraban los cuerpos destrozados de toda su familia y amigos, los cuales no tardaron en convertirse en polvo de moléculas mágicas, mismas que habían sido absorbidas totalmente por el monster, quien estaba disfrutando de su festín, comiéndose los restos de la cabeza estallada de la siren, hasta que finalmente esos restos desaparecieron para su disgusto. Hasta que su vista se posó en el hombre lagarto partido a la mitad, sin brazos, y con la cabeza gacha con lágrima en los ojos que yacía en el suelo. Aquella criatura se acercó, cada paso que daba resonaba en la oscuridad de ese salón, hasta quedar enfrente del lagarto, tomándolo de la cabeza y alzándolo hasta que estuviera en su misma altura. Ahí, Lid tuvo que ver el rostro de aquella criatura, causando mucho más dolor en su corazón, o bueno, en su dolor emocional, porque tenía enfrente suyo a su amigo, el amigo que conoció a través de Fels. El amigo que salvó, protegió y cuidó a una de los suyos. El amigo que se rehusó a abandonarlos. Y el amigo que ahora mismo sería su verdugo. El monster solo preparó su brazo y atravesaría completamente el pecho del hombre lagarto, de lado en lado en su totalidad. Bel, Lu. CH. Y. Sería el último susurro que se escucharía en el lugar, mientras que el hombre lagarto se convertiría en polvo de moléculas mágicas, mientras que aquella criatura solamente vio en silencio dicha escena, para luego de eso tomar la piedra mágica del Xeno ya fallecido y tragárselo de un bocado, absorbiendo las moléculas mágicas en el proceso, hasta que un extraño olor llenó sus fosas nasales, un olor fresco, por no decir que relajaba las fosas nasales, las cuales debido al humo y el poco oxígeno del lugar estaban irritados. Aquella cosa giró su mirada a una puerta de oricalco, empezando a acercarse a esta misma, y meterle un fuerte golpe que hizo retumbar todo el salón en su totalidad, mientras que repetiría de nuevo el proceso, causando una grieta en aquella puerta, luego dio otro golpe donde la grieta se expandió más por toda la puerta, y luego otro y otro más hasta finalmente, destruir totalmente aquella puerta. Al fondo de un oscuro pasillo, pudo divisar un pequeño punto blanco, de donde provenía aquel fresco oxígeno, una luz al final del camino que brillaba tanto, que el monster sentía que si se acercaba todo aquel oscuro pasillo. Comenzando a dirigirse a aquella luz, Fels se encontraba corriendo a través del pasadizo secreto que conducía a los aposentos de Uranous, mismo que se encontraba sentado en su trono, con los ojos cerrados. Fels. Uranous, Falle, el dios, al oír la voz de su subordinado abrió rápidamente los ojos, mirando al espectro. Uranous. ¿De qué hablas, Fels? ¿Qué fue lo que ocurrió? El calabozo entero sufrió de forma anormal hace poco. Fels. Esa cosa apareció y mató a todos, a los cazadores, a Acer y. A los Xenos, los ojos del dios anciano se abrieron de par en par, solo para después mirar el techo por un tiempo, comenzando su cara a soltar gotas de sudor, mientras su expresión se volvía de pánico, alertando a Fels. Fels. Uranous, ¿por qué la cara? ¿Qué está ocurriendo? Uranous.
sudando frío mientras seguía mirando el techo. Esa bestia está subiendo a la superficie. Phelps se congeló totalmente cuando escuchó esas palabras, alterándose. Phelps, hay que alertar a todos, esa cosa va a matar al todo lo que se le cruce en el camino. Phelps una vez dijo eso se fue corriendo con desesperación a otra parte, directamente a informarle a Roiman para que mandara a alguna familia a interceptar a aquella criatura. Buenos días, tardes o noches gentecita de YouTube. Paso por aquí a solamente hacer dos cosas. La primera, desearles una feliz Navidad a todos y todas, espero de todo corazón que las pasen bien cada uno. Y lo otro, a mandar los créditos a las personas que me ayudaron a traerles este capítulo. Axel SV. Este bro fue quien me hizo y dio el diseño de Belle Monster. Shadow Cranel Kun y Mr. Fanfic. Ellos dos me ayudaron a estructurarme sobre el guión del What If, como también darme varias ideas que en lo personal, sin ellas probablemente el fanfic no sería igual de entretenido como lo es ahora. Tesod. Este pana me ayudó escribiendo por mí una escena del capítulo, para ser más exactos, la muerte de Dix. Yo andaba indeciso sobre el cómo matarlo ya que yo quería que el vato sufriera XD. Luego apareció él, se ofreció a ayudarme y bueno, así como lo vieron en el cap ya se dijo el cómo murió Dix. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, les traeré el siguiente capítulo de Yujiro Anma en Danmachi, aunque primero me tomaré un tiempo, pero les prometo no morirme y traérselo de una u otra forma.